Las electroválvulas de riego son productos complejos cuya instalación y mantenimiento pueden resultar intimidantes. Cuando una electroválvula no se abre según lo esperado, es una preocupación para cualquier profesional de riego o administrador de la propiedad. En este video, le mostraremos qué hacer si encuentra una electroválvula que no se abre. Compruebe primero el programador. Es una buena idea buscar las soluciones obvias y más fáciles, comenzando por el programador. Hay un tiempo de ejecución programado y una salida de 24 voltios en la terminal de válvulas. Si eso está bien, pase a la válvula para las pruebas manuales. ¿Hay agua disponible? Si ninguna de las válvulas del sistema se abre, es probable que tenga un problema con el suministro de agua. La mayoría de los sistemas de riego tienen una válvula de corte manual cerca del punto de conexión que puede cerrar el paso del agua a todo el sistema. Compruebe esto primero. Luego, revise las válvulas de corte en cualquier válvula antirretorno para asegurarse de que estén abiertas. Si hay una válvula maestra normalmente cerrada, asegúrese de que esté funcionando correctamente y que el regulador de caudal no esté cerrado. La electroválvula tiene control de caudal. Algunas válvulas de riego tienen una función de regulación de caudal, que le permite ajustar cuando se mueve la membrana cuando se abre la electroválvula. Esta práctica característica le permite ajustar el caudal de una zona. A veces, una persona de mantenimiento sin experiencia puede, sin darse cuenta, bajar completamente el regulador de caudal. Esto puede evitar que la membrana se separe del asiento, impidiendo el paso de agua. Verifique si la válvula que no está funcionando tiene regulador de caudal. Si es así, gírelo en sentido antihorario hasta que esté completamente abierto. Luego, gírelo media vuelta en sentido horario. Luego, intente abrir manualmente la electroválvula para ver si se solucionó el problema. La electroválvula se abre manualmente. La mayoría de las electroválvulas de riego se pueden abrir manualmente. En las válvulas Hunter, puede hacer esto de dos maneras. En el tornillo de purgado manual externo, o girando el solenoide un cuarto de vuelta en sentido antihorario. El tornillo de purgado externo permite que el agua abandone la cámara superior de la electroválvula. Después de salir el agua, la presión en la cámara superior de la electroválvula será menor que en la parte inferior y la membrana se separará del asiento, permitiendo que el agua fluya a través de la electroválvula. Si usa el método del solenoide, el cuarto de vuelta separará el émbolo del solenoide de su asiento, lo que permite que el agua escape de la cámara superior y fluya aguas abajo hacia el sistema de tuberías. Si la válvula se abre con el tornillo de purgado manual, pero no con el método del solenoide, hay dos causas posibles. Una obstrucción en la comunicación entre la cámara de arriba y el solenoide o en el asiento del solenoide. Explicaremos qué hacer si se encuentra con esta situación más adelante en este video. Hay un problema eléctrico. Si puede abrir el agua manualmente, el siguiente paso es verificar los componentes eléctricos. Hay tres componentes del sistema que deberá verificar: el programador, el solenoide y el cableado. Si el programador está enviando energía a la válvula, primero verifique el solenoide para asegurarse de que funcione. La lectura de un solenoide debe ser de entre 20 y 60 ohmios. Para verificarlo, tome su multímetro y gire el dial a la posición de ohmios. Corte los empalmes de cables viejos al solenoide desde los cables de campo en el foso de la válvula.
Quite alrededor de 1/4 de pulgada, 6 milímetros, de aislamiento en los cables del solenoide. Toque la sonda de prueba negra con uno de los cables y la sonda de prueba roja con el otro. Si la lectura está entre 1 y 19 o 60 y más, el solenoide está dañado y debe reemplazarlo. Asegúrese de cortar los cables del solenoide viejo para evitar usarlo accidentalmente en el futuro. Luego, verifique que los cables provenientes del programador estén en buenas condiciones de funcionamiento. Asegúrese de que no se haya infiltrado agua en el aislamiento exterior y haya comenzado a corroer el cable de cobre. Si todo sale bien, podría haber un problema en el cableado de la válvula. Es posible que haya una pequeña muesca en algún lugar del cable, o incluso una rotura completa. Esto tomará más tiempo para diagnosticar y es posible que deba utilizar un localizador de cables o un detector de fallos para ayudar con el proceso. Hay suciedad en la válvula. Si determina que hay suciedad que impiden que la electroválvula se abra, deberá cerrar el suministro de agua al sistema antes de continuar con el siguiente paso. Cuando esté seguro de que el agua está cortada en su origen, retire el solenoide para verificar si han entrado desechos en el puerto de escape del solenoide. Si es así, limpie el puerto y reemplace el solenoide. Luego, vuelva a abrir el agua y gire el solenoide 1/4 de vuelta. Si la válvula aún no se activa, lo más probable es que se haya acumulado agua sucia, calcio o desechos dentro de la válvula. Si el agua sucia es la causa, debe considerar instalar una filtración aguas arriba para eliminar la repetición de este problema. Puede reemplazar la válvula completa, reemplazar los componentes interiores o solucionar el problema exacto y repararlo en consecuencia. Una vez más, asegúrese de que la fuente de agua esté cerrada. Luego, puedes quitar la tapa de la electroválvula. Si la electroválvula es un modelo anterior de Hunter, intente quitar los componentes interiores, limpiar el cuerpo e instalar componentes nuevos de la electroválvula Hunter. Si está solucionando problemas en una electroválvula más nueva, inspeccione la membrana para determinar si hay desechos presentes dentro de la válvula que podrían estar impidiendo que se abra. Puede hacer esto enjuagando suavemente la válvula para expulsar cualquier desecho oculto. El puerto de salida de agua de la electroválvula también podría estar obstruido. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios antes de volver a fijarlos. Si la membrana es vieja o está dañada, reemplácela con el modelo de válvula sobre el que está trabajando. Si está trabajando en una válvula con una entrada y salida pegadas, es posible que el exceso de pegamento haya llegado al puerto de escape del cuerpo. En este caso, intente usar un trozo de alambre rígido o una bandera de riego para quitar el pegamento de la abertura del puerto. Hay varias circunstancias que pueden evitar que una electroválvula se abra. Es importante comprender cómo funcionan las electroválvulas y aplicar su conocimiento para diagnosticar las posibles causas. De esta manera, puede hacer que el sistema funcione correctamente en el menor tiempo posible. Para obtener más información sobre nuestra línea completa de electroválvulas, líderes en la industria para aplicaciones residenciales y comerciales, visite hunterindustries.com.